Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Mi nombre es Enrique Martínez Meyer y soy actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología, AMAC. Eh, Aquí en la reunión virtual se encuentran los miembros de la mesa directiva, la doctora María Cristina Maxuini, el maestro en ciencias Alejandro González, que es el secretario. Cristi es la vicepresidenta de la asociación. Está Zaira González, que es la tesorera de la AMAC, y Gaby Monroy, que es la coordinadora de la Comisión de Vinculación y Comunicación de AMAC. Además nos acompañan también la doctora Livia León Paniagua y el doctor Giovanni Hernández Canchola. Buenas tardes a todos y bueno, vamos a dar inicio a nuestro evento virtual del concurso de las tesis de este año que la convoca en cada uno de los congresos. Y ahora, bueno, dadas las circunstancias, pues no hubo congreso presencial. Si recuerdan, hace un mes tuvimos, en conmemoración a nuestro 15º congreso, que hubiera sido en la ciudad de Chihuahua, tuvimos una serie de webinarios también con personalidades muy importantes a nivel mundial, pero con la intención de mantener activa la asociación y mantener las actividades que consideramos más importantes dentro de la asociación, pues organizamos el concurso de tesis y, y afortunadamente, bueno, hubo respuesta a la convocatoria y en estos 3 días, empezando con el día de hoy, vamos a presentar a los ganadores de cada uno de los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, pero en realidad va a ser en el orden inverso, va a ser doctorado, maestría y licenciatura. Hoy doctorado, mañana maestría, pasado mañana licenciatura. Y bueno, la AMAC desde hace ya muchos años ha impulsado el desarrollo de los jóvenes, de las jóvenes mastozólogos y mastozólogas, porque consideramos en la AMAC pues, que el futuro de la mastozoología mexicana, y no nada más de la mastozoología, sino de la asociación misma, pues está en los jóvenes. Entonces, con el ánimo de darle un impulso más fuerte a la participación de los estudiantes, de los mastozólogos en formación, es que nos hemos propuesto darle un lugar más preponderante dentro de las actividades de la asociación a los estudiantes, y el concurso de tesis es una de esas actividades que estamos reforzando de alguna manera. Lo que queremos de aquí en adelante es que los concursos y los ganadores de los concursos pues lo vean como un proceso importante dentro de su formación. Que entrar en una competencia de tesis, pues no sea nada más para ver si gano, sino que en realidad sea un nivel académico cada vez más alto para que los jóvenes se motiven en entrar. Entonces, por eso mismo, pues no nada más estamos ofreciendo una premiación con premios pues atractivos. En este caso los premiados, los ganadores, van a obtener pues un conjunto de publicaciones relativas a la mastozoología, pero también, bueno, y la AMAC va a invitarlos al congreso, al siguiente congreso, que será en octubre del 2021 en la ciudad de Chihuahua, para que estén ahí presentes, y van a ofrecer las conferencias en los espacios de las conferencias magistrales que hay dentro de los congresos de la MAC. Bueno, en este año, que es atípico por todos lados, este evento es para nosotros, estas tres conferencias para nosotros son conferencias magistrales, y queremos darles ese espacio y queremos darles ese lugar a los ganadores, y que se sientan muy orgullosos de haber entrado a este concurso y haber ganado este concurso.
Entonces les damos de verdad una respetuosa y calurosa bienvenida y toda nuestra felicitación y aprecio a los tres ganadores. Hoy vamos a empezar con el doctor Giovanni Hernández Canchola, eh, que fue alumno durante su doctorado de la doctora Livia León Paniagua, a quien le cedo la palabra para que les dirija a ustedes unas palabras. Livia, por favor. Gracias, Enrique. Pues primero muy agradecida por la invitación. En realidad yo no tengo mucho que ver sí con el trabajo de Gio, pero bueno, me gustaría que hablara solamente él. Yo nada más quisiera decirles que para mí ha sido un verdadero orgullo ser su tutora. Tenemos una relación muy larga porque él empezó conmigo desde estudiante de licenciatura y de ahí se siguió todo el tiempo hasta el doctorado, lo cual para mí ha sido fabuloso. Hemos hecho una mancuerna porque él me empuja, en realidad, más que yo dirigirlo, él me empuja y me transmite pues toda esa juventud y todas esas ganas de trabajar y de hacer cosas. Entonces, cuando él quiso trabajar con murciélagos y en especial con el género Esturnira, yo fui una de las primeras que le decía, pero ¿por qué Esturnira? Esturnira no tiene nada de interesante. Y la verdad es que él encontró las cosas más interesantes que se puedan imaginar en las dos especies que existen en México y desarrolló un trabajo precioso. Y yo nada más fui su porrista, fui pues quien se movía para hacer posible el dinero y el campo y el laboratorio, pero la verdad es que todo lo hizo él. Así es que yo nada más decirles que estoy muy orgullosa de todos mis alumnos, pero especialmente de Gio, porque ha sido un chico muy tenaz, muy trabajador, muy inteligente. ¿Qué más les puedo decir? Yo con eso quedo muy contenta. Me encanta que haya ganado este premio y la verdad es que nosotros, el equipo completo de mastozólogos de la Facultad de Ciencias, siempre estamos tratando de participar en todo lo que la MAC propone y entonces cada vez que hacen tesis a mí me gusta que concursen y a mí me gusta que participen y que expongan. Entonces, la verdad es que me siento muy contenta de que él haya ganado este premio y ojalá sigan muchos chicos concursando y ganando premios y que la MAC lo siga apoyando. Muchas gracias a todos. Felicidades, Gio. Muchas gracias, Livia. Bueno, ahora le paso la palabra a la doctora Cristina Maxuini para que nos presente al galardonado de hoy. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es para mí un honor el presentar al ganador del premio posgrado distinguido en nivel doctorado. Él es el doctor Giovanni Hernández Canchola. Giovanni realizó sus estudios de licenciatura y de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, como acabamos de oír, bajo la tutoría de la doctora Livia León Paniagua. Desde muy joven, Giovanni ha intentado comprender los procesos evolutivos que han generado la diversa fauna de mamíferos de Norte y de Centroamérica. En su tesis doctoral, particularmente, analizó la historia evolutiva en un par de especies de murciélagos mesoamericanos, destacando que las diferencias ecológicas de cada taxón influencian sus procesos evolutivos. Además de este premio, el día de hoy, Giovanni también ha recibido el premio Bernardo Villa Award, que es otorgado por la North American Society for Bat Research, en este caso por su tesis de licenciatura. Cuenta actualmente con más de 10 artículos publicados, además de otros materiales de docencia. Ha sido profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ya ha dirigido trabajos de investigación de alumnos de licenciatura. Actualmente ya pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, este reconocimiento del CONACYT, y se encuentra en un segundo año en una estancia postdoctoral en la Universidad de Louisiana State. Pues sin más, le damos la palabra a Giovanni. Solo me queda explicar al público la dinámica. Vamos a tener la plática, la charla de Giovanni en este tiempo en el Facebook Live y le pedimos a todas las personas que tengan preguntas sobre el trabajo de Giovanni,
o también felicitaciones también, que por favor las escriban en el chat de nuestro Facebook para que posteriormente, terminada su presentación, podamos hacer las preguntas directamente a él. Muchas gracias y tienes la palabra, Giovanni. Ok, a ver, déjenme nada más compartirles. Ya pueden ver ahí mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se puede ver. Ok. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes, a los miembros de la mesa directiva por este reconocimiento. También quiero agradecer a las personas que ahorita nos están viendo y a las personas que en el futuro van a poder ver esta presentación porque entiendo va a estar disponible en YouTube. Y bueno, después de toda esta presentación que no me esperaba, les agradezco mucho a Lidia, a la mesa directiva, cómo se han dirigido hacia mí. Esto solo hace que esta presentación tenga un impacto mayor en mí, porque me han puesto muy nervioso con todas las bonitas cosas que ustedes acaban de decir que yo de verdad no me esperaba. Entonces, ya me voy a permitir comenzar. Quisiera comenzar explicándoles qué motivó mi interés por estudiar los procesos evolutivos en un par de especies de murciélagos mesoamericanos. Como ustedes pueden ver en esta primer filogenia de mamíferos, tenemos que el clado que incluye a todos los roedores es uno de los clados más grandes dentro de la clase de mamíferos, y su grupo hermano, el grupo de los conejos, apenas incluye unas cuantas especies. Un patrón semejante observamos en el grupo de los murciélagos, que incluye una gran cantidad de especies, mientras que otros clados hermanos al grupo de los murciélagos cuentan con una menor diversidad de especies. Es decir, estamos viendo que la distribución de las especies dentro de una filogenia no se distribuye de manera azarosa. Hay ciertos patrones que están explicando por qué estas especies se distribuyen de esa manera. De igual forma, cuando observamos cómo se distribuyen las especies dentro del planeta, observamos que la gran mayoría de la riqueza de especies se centra en el trópico. No está distribuida de manera equitativa por todo el planeta. Entonces, hay ciertos factores, ciertos procesos evolutivos e históricos que generaron la biota que nosotros estamos observando hoy en día. Y esto es lo que a mí me ha motivado a estudiar qué está pasando en el grupo de mamíferos particularmente. Ahora, a mí me llama mucho la atención que en el sureste mexicano se distribuyen una gran cantidad de especies, como podemos ver aquí en el mapa. La cantidad de especies supera el promedio comparado con muchos lados en el mundo. Y no solo eso, en esta región que yo denomino Mesoamérica, bueno, yo no la denomino, pero utilizo el término mesoamericano, en esta región no solo existe una gran riqueza de especies, sino que esta región también concentra una gran cantidad de endemismos. Por estas razones, Mesoamérica es considerado un hotspot de biodiversidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que promovieron una gran cantidad de especies en la región, que además muchas de ellas son endémicas? Hay muchos factores, pero los que yo quisiera destacar ahorita, porque son relevantes para el trabajo que les voy a explicar, en primera instancia es la orogénesis de sus componentes. Es decir, el levantamiento de los sistemas montañosos ha sido de gran relevancia en la región porque ha creado una gran cantidad de ecosistemas y de ambientes. Y bueno, los sistemas montañosos más antiguos en Mesoamérica se distribuyen en México. La Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur son algunos de los elementos más antiguos en Mesoamérica. Y el levantamiento secuencial hacia el sur de la región mesoamericana culminó con los levantamientos montañosos más recientes. Los últimos sistemas que surgieron son la Sierra de Talamanca, estos sistemas montañosos en Costa Rica y Panamá. Y bueno, este evento culminó también con el cierre del Istmo de Panamá. Es bien sabido que este cierre del Istmo tuvo gran repercusiones para la fauna mesoamericana. Por una parte, dos continentes que previamente antes estaban aislados, Norteamérica y Sudamérica, quedaron conectados, lo que permitió el intercambio de fauna de una manera asombrosa. Si bien ya había ocurrido intercambio de fauna entre Norte y Sudamérica cuando estaban aislados, y este intercambio comenzó desde el Mioceno, hasta que cerró el Istmo de Panamá hace 2.8 millones de años aproximadamente, este cierre de verdad cambió radicalmente la fauna que habitaba en Mesoamérica.
Ahora, entonces, el Istmo de Panamá sirvió como un corredor para estas barreras que habitaban en estos dos continentes previamente aislados, pero a la vez el ser el Istmo de Panamá también puede ser vista como una barrera geográfica para las especies marinas que habitaban a ambos lados, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Entonces, se limitó la comunicación entre estos dos océanos y esto, ¿sabes?, trajo como consecuencia que cambiaran las corrientes marinas, particularmente las corrientes termolinas cambiaron, y aunado a las variaciones en la órbita terrestre, este fenómeno desencadenó las fluctuaciones glaciales e interglaciales del Cuaternario que comenzaron hace aproximadamente unos 2.58 millones de años durante el Pleistoceno. Entonces, es muy conocido que las fluctuaciones glaciales e interglaciales han alterado la distribución y la composición genética de la biota a nivel mundial, incluyendo las regiones tropicales. Si bien los efectos de estas oscilaciones no fueron tan dramáticos como en las regiones cercanas a los polos, porque en esos lados los casquetes eliminaron una gran cantidad de biodiversidad, la posición geográfica de Mesoamérica permitió que hubiera una gran cantidad de respuestas heterogéneas a estos cambios climáticos. O sea, la fauna fue afectada de una manera asombrosa porque los cambios en la temperatura a nivel global promovieron que ciertas comunidades ascendieran o se desplazaran, se restringían o se ampliaran, ¿sí? Entonces, de esta manera, la historia geológica mesoamericana y los cambios climáticos del Pleistoceno configuraron la biota mesoamericana considerada como una mezcla de especies entre la región neártica norteamericana, entre la región tropical proveniente de Sudamérica, además que en la región han existido una gran cantidad de eventos de especiación in situ. Cuando conocemos la diversidad de especies en una región, su distribución geográfica y cuáles son sus relaciones filogenéticas, nosotros podemos poner a prueba un montón de hipótesis, pueden ser macroevolutivas. Por ejemplo, con una exalumna, ya no es mi alumna, una exalumna analizó si las formas craneales y mandibulares entre un grupo de géneros de murciélagos frugívoros eran útiles para reconstruir filogenias, y lo que ella encontró es que ciertas formas en los cráneos podrían ser útiles para reconstruir filogenias, mientras que las formas de la mandíbula son más útiles para responder preguntas ecológicas, ¿sí? Entonces, cuando conocemos la diversidad de especies, cómo se distribuyen, cómo están relacionadas, podemos hacer un montón de preguntas evolutivas bien interesantes. Sin embargo, tenemos un pequeño detalle en la región mesoamericana. En Mesoamérica, aún aspectos tan básicos como qué especies existen y dónde se distribuyen, aún no son completamente entendidas. En este trabajo, por ejemplo, les voy a mencionar brevemente, hace unos años, cuando estábamos realizando trabajo de campo justamente para colectar los esturniras, que son los murciélagos con los que yo trabajé, colectamos un ejemplar de la especie Vampyressacione en el estado de Guerrero, y ese fue un aumento en la distribución de esta especie, ¿sí? Entonces, en este trabajo nosotros describimos que esta especie no llega hasta Oaxaca, sino que también habita hasta la región del estado de Guerrero, pero también hicimos análisis moleculares que ahorita estamos trabajando a más profundidad en adición a datos morfométricos, y parece ser que estas poblaciones que acabamos de descubrir podrían representar, no solo estas poblaciones, en general, poblaciones que también están cercadas al punto geográfico donde colectamos este espécimen, podrían representar o representan una variedad de especies que no habían sido descritas previamente, ¿sí? Entonces estamos viendo que ni siquiera conocemos qué especies tenemos, cómo se distribuyen en la región mesoamericana. Ahora, en el laboratorio donde yo realicé mis estudios de licenciatura y de doctorado, se han hecho importantes esfuerzos relacionados con filogenias moleculares. Particularmente el grupo liderado por la doctora Lidia León son unos buenazos, son especialistas en analizar las relaciones filogenéticas en grupo de roedores, este grupo de mamíferos pequeños crípticos mesoamericanos, y particularmente lo que han encontrado ellos con sus filogenias moleculares, en este caso estoy solamente hablando de dos géneros, del género Abromys y del género Peromyscus, y dentro del género Peromyscus en algunos grupos de especies. Con el uso de filogenias moleculares, ellos han detectado, de nuevo, linajes que no habían sido reconocidos únicamente con datos morfométricos, ¿sí?
Entonces, en este sentido, yo quisiera destacar la importancia que tienen los estudios de las filogenias moleculares en mamíferos pequeños, porque generalmente los mamíferos pequeños son muy difíciles de determinar únicamente con datos morfológicos. Entonces, las herramientas moleculares son una herramienta valiosísima para poder comprender cuál es la verdadera diversidad que existe en alguna región. Entonces, otro nivel de estudio que también resulta muy interesante y que fue al que yo me dediqué durante mis estudios de doctorado fueron estudios de tipo filogeográfico. Esta disciplina se enfoca en la historia reciente de las especies al analizar su variación genética y geográfica dentro de especies o en especies cercanamente relacionadas. Al analizar los marcadores moleculares de varios individuos y comprender sus relaciones históricas en un contexto geográfico, nosotros podemos inferir cuál es la influencia de los eventos geológicos o paleogeológicos asociados a la historia de las especies y de sus ambientes. Entonces, de nuevo, hace un par de años ya de este trabajo que sacamos, analizamos cuáles eran los patrones filogeográficos en este ratón endémico del oeste mexicano, en el ratoncito Osmudomis banderanus, y lo que encontramos con estudios filogeográficos fue que existe más diversidad que la que nosotros simplemente estábamos observando con datos morfológicos, ¿sí? Entonces, de nuevo, la filogeografía también es otra herramienta bien útil para analizar, para describir la diversidad genética existente en una región. Pero no solo para describir cuáles son los linajes que no estamos observando con datos morfológicos, sino también son útiles la filogeografía para entender cuáles han sido los procesos que generaron esa diversidad. Ahora, aunado a lo anterior, en este otro estudio nosotros detectamos que existe una deficiencia en el número de estudios filogeográficos de estudios mesoamericanos. Hicimos una compilación de los trabajos filogeográficos a nivel mundial y detectamos que apenas 21 trabajos han sido publicados en la región mesoamericana. Se han incluido apenas 51 especies de murciélagos. Y bueno, dirán a lo mejor 51 es mucho, es poco. Simplemente México tiene 139 especies de murciélagos aproximadamente, entonces hay un déficit en la cantidad de estudios que se han hecho y en el número de especies que han sido analizados en la región mesoamericana. Ahora, otro aspecto importante que nosotros destacamos es que tanto en estudios de murciélagos, pero también en estudios filogeográficos que se realizan en Mesoamérica, la mayoría de los trabajos filogeográficos en Mesoamérica son trabajos intraespecíficos. Con esto quiero decir que describen la variación y los procesos dentro de una sola especie. Sin embargo, hay otro tipo de estudios filogeográficos que son los estudios filogeográficos comparados, en los cuales se analizan los patrones comparando una gran cantidad de especies y de esa manera nosotros podemos identificar procesos y patrones comunes y podemos describir como cuáles han sido los procesos biogeográficos que podrían estar explicando cómo ciertas biotas se han formado, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos en Mesoamérica son este trabajo muy interesante en el cual se analizaron los patrones filogeográficos de diversas especies que habitan en los bosques montanos, principalmente en el este de Mesoamérica, en el este de México, perdón. O tenemos este otro trabajo donde también se analizaron los patrones filogeográficos de fauna, no en este caso, como les decía, perdón, son especies relacionadas a hábitos templados que habitan en montañas. Y en este otro caso tenemos un ejemplo comparado de especies que habitan o están asociadas a ambientes tropicales de tierras bajas, ¿sí? Entonces, si bien existen trabajos comparados en otros taxas, estos se han centrado o en tierras altas o en tierras bajas y en regiones muy particulares, como en esta región de México o en el oeste mexicano, ¿sí? Entonces, es por lo anterior que nosotros consideramos importante hacer un análisis comparativo entre especies de amplia distribución en toda Mesoamérica y que habiten en ambientes templados y tropicales. Eso es lo que yo intenté hacer en el trabajo que a continuación les voy a describir. Entonces, para analizar los procesos evolutivos que ocurrieron en Mesoamérica, utilizamos un par de especies de murciélagos del género Esturnira. En el neotrópico destaca la familia de murciélagos frugívoros estenodermatinos, o sea, los murciélagos frugívoros del Nuevo Mundo,
por ser una de las subfamilias más diversas en el Neotrópico. Y un gran componente de esta gran diversidad está dada por el género Esturnira, actualmente considerada como el de mayor diversidad en toda la familia. Estos son murciélagos de tamaño pequeño, mediano. Hay un par de especies que podríamos decir son esturniras grandes. Y son bien importantes en los procesos de sucesión ecológica en las regiones tropicales, ya que estos murciélagos principalmente se alimentan de frutos de plantas pioneras. Se alimentan de los frutos de estas plantas, que son las primeras plantas en los procesos de sucesión ecológica, por lo que el papel ecológico de estos murciélagos es bien relevante. Entonces, en el 2005 se reconocían 14 especies de murciélagos del género Esturnira, y antes de ese año existieron gran cantidad de esfuerzos, bueno, algunos esfuerzos principalmente basados en análisis morfológicos, en los cuales se intentaron esclarecer cuántas especies existen en el género, cuáles son sus relaciones filogenéticas, dónde habitan, estas preguntas básicas, vamos a decir. Y bueno, en años anteriores no había un claro consenso ni de cuántas especies había, cómo se relacionaban, a veces las relaciones cambiaban de una filogenia a otra, no era muy claro, ¿no? De nuevo, porque algunas especies son muy crípticas, son muy difíciles de diferenciar morfológicamente, entonces eso no permitía tener una buena resolución de cómo eran las relaciones dentro de este grupo de especies. Hasta hace algunos años, con el uso de datos moleculares nuevamente, las relaciones filogenéticas, el número de especies y distribución geográfica quedó mucho más clara. Entonces, con este trabajo hecho por los doctores Velasco y por el doctor Patterson, ellos, vamos a decir, confirmaron que existían 3 especies que primero divergieron dentro del género Esturnira, y aparte de esas 3 especies tenemos un conjunto, dos grupos dentro del género de Esturnira. Uno de ellos, el clado aquí denominado con la letra mayúscula A, en este clado incluye especies que principalmente habitan en ambientes templados, en bosques montañosos, generalmente, ¿sí? La mayoría de ellas. Mientras que en el clado B tenemos un grupo de especies que habita principalmente en las tierras bajas, en las regiones tropicales, en América en general, porque bueno, este género se distribuye desde México hasta el norte de Argentina, Uruguay, Paraguay, alcanza ahí sus límites. Entonces, otro dato interesante del género es que se postula que se originó hace aproximadamente 2 a 16 millones de años, y el centro de origen de este género se localiza en los Andes. Entonces, otro dato muy curioso de los murciélagos Esturnira es que estas especies cuentan con una limitada capacidad de dispersión. Entonces, los ancestros de las especies que hoy en día habitan en Mesoamérica lograron invadir la región hasta después de que se formó el Istmo de Panamá. Esto fue explicado en este reloj molecular que fue publicado en este trabajo, en el que se observa que las especies mesoamericanas marcadas con circulitos verdes en esta imagen lograron colonizar Mesoamérica hace aproximadamente 2.5 millones de años, ¿sí? Entonces, hasta que no se cerró el Istmo de Panamá, los ancestros de estas especies mesoamericanas lograron invadir la región. Y bueno, de estas 5 especies que actualmente se distribuyen en Mesoamérica, 2 de ellas, Esturnira burton-lee y Esturnira mordax, tienen distribuciones endémicas a Costa Rica y a Panamá, mientras que Esturnira luisi es una especie que principalmente se distribuye en el norte de Sudamérica y alcanza su distribución más norteña en Costa Rica. ¿Sí? Entonces, estas 3 especies apenas si llegan al sur de Mesoamérica, pero tenemos estas otras 2 especies. Por un lado, Esturnira hondurensis y la otra es Esturnira parvidens. Las 2 especies tienen una amplia distribución en la región mesoamericana, se distribuyen desde Centroamérica hasta nuestro país, hasta México. Entonces, en este otro trabajo que nosotros realizamos, aquí graficamos cuál era la preferencia altitudinal de estas especies. Y bueno, lo que estamos observando y corroborando es lo que la literatura previamente ya nos decía. Esturnira parvidens es una especie que tiene preferencias ecológicas, habita en sistemas tropicales de tierras bajas principalmente, mientras que Esturnira hondurensis está más asociada hacia ambientes templados en sistemas montañosos.
Entonces, debido a su reciente origen, a su contrastante localización entre zonas montañas y tierras bajas, y a que se distribuyen ampliamente en la región, estos dos murciélagos representan un excelente sistema para estudiar e indagar los procesos de diversificación en Mesoamérica. Por una parte, podemos investigar el efecto diferencial de la compleja orografía mesoamericana, si estos procesos son semejantes entre tierras bajas y tierras altas, a eso me refiero, y además si se puede, podemos analizar el efecto de las oscilaciones climáticas del cuaternario, es decir, si de verdad afectan a la biota, si afectaron a la biota que habitó en Mesoamérica en esos tiempos, porque básicamente cuando iniciaron las oscilaciones climáticas del Pleistoceno fue cuando estas especies arribaron a la región. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? La primera cosa que yo debo agradecer mucho al Museo de Zoología por la muestra que tenemos de murciélagos que han sido colectados ahí, pero también a un montón de museos de otras colecciones científicas, es que logramos obtener un excelente muestreo en el cual con el cual pudimos determinar con precisión cuál era el límite sureño de Sturnera parvidens. Antes había discusiones que si esta especie llegaba hasta Costa Rica, hasta Panamá, hacia Colombia, Venezuela, no era claro, vaya. Pero con el muestreo que tuvimos, creo yo, ahora es más claro que los límites se centran en Costa Rica. La región norte de Costa Rica habita principalmente Sturnera parvidens, hacia el sur se encuentra Sturnera luisi. Y bueno, otro dato interesante que encontramos es que la especie hermana de Sturnera parvidens es Sturnera bakeri, una especie que habita en Ecuador. Entonces, estas dos especies que son hermanas, en el centro de la distribución de esas dos especies se encuentra Sturnera luisi. Los niveles de divergencia genética, es decir, qué tan diferentes son genéticamente, Sturnera parvidens de su especie hermana, Sturnera bakeri, tiene un nivel de distancia genética de 3. Es un valor que es semejante en otros grupos de mamíferos en general, distancias genéticas de 3. En algunos casos particulares están fundamentados, o se ha visto que ese nivel es suficiente para reconocer especies independientes, aunque hay muchas otras especies que tienen distancias genéticas más altas. Y bueno, ahorita voy a entrar a detalle cuando hicimos un zoom que estaba ocurriendo dentro de Sturnera parvidens, pero detectamos, ahorita básicamente les estoy contando, dos grupos al interior de Sturnera parvidens que tienen una distancia genética muy, muy pequeñita, ¿no? De 1.18. ¿Qué pasó con Sturnera hondurensis, esta especie que habita en zonas montanas? De igual manera, el muestreo nos permitió determinar con mayor precisión que el límite sureño de Sturnera hondurensis se localiza en el norte de Nicaragua. Entonces, hoy en día, las poblaciones de este clado que se localizan en Costa Rica y Panamá ya hoy en día son reconocidas como Sturnera burton-limi, que es la especie hermana del grupo mesoamericano del norte, vamos a decir. Y bueno, estas dos especies mesoamericanas son hermanas de otro conjunto de especies que se distribuyen en la región de los Andes, en Sudamérica, ¿sí? Lo que antes se conocía como Sturnera ludovici, porque Sturnera hondurensis fue una subespecie de Sturnera ludovici, ahora está restringida a una región más pequeña del norte de los Andes. Y lo que también yo quería destacar en esta diapositiva es lo siguiente: los niveles de distancia genética entre Sturnera ludovici y su grupo hermano, aquí son muchos más altos. Son de 5, de 4 aproximadamente. Mientras, bueno, también encontramos ciertos grupos al interior de Sturnera hondurensis, los cuales tienen una distancia genética pequeña, ¿no? Como semejantes a los que habíamos visto en Sturnera parvidens. Pero la distancia genética con su grupo hermano es mucho mayor. Entonces vamos a ir platicando por qué posiblemente ocurre esto. Entonces vámonos ahora a lo que ocurrió dentro de cada una de las especies. Entonces, en esta red de haplotipos que no muestra más que las relaciones entre las variantes genéticas que nosotros detectamos dentro de la especie, podemos ver que hay dos grupos principales. Un grupo de haplotipos, que están aquí marcados en color verde, que tiene una distribución geográfica en el oeste mexicano, y otro grupo de haplotipos que tiene una distribución geográfica en el este de México y se continúa hasta Centroamérica. Esta red de haplotipos es de un marcador molecular muy particular que es el citocromo B, y hicimos redes de haplotipos para los marcadores genéticos que nosotros utilizamos, ¿sí?
Entonces, con estas redes de haplotipos pudimos darnos cuenta, pudimos detectar que la variación genética, de nuevo, no estaba distribuida de manera azarosa en el territorio mesoamericano, sino que había un patrón. Hay dos grupos mitocondriales claramente estructurados dentro de la especie. También aquí hicimos unos análisis, en este caso son análisis de GeneLand, son unos análisis probabilísticos en los que vemos, ya que primero determina cuántas agrupaciones podrían existir dentro de Sturnera parvidens, y lo que obtuvimos fue un resultado de que hay 2 poblaciones dentro de Sturnera parvidens, y luego asigna cada uno de los individuos que nosotros analizamos, le asigna una probabilidad para determinar qué tan probable es que pertenezca a una o al otro grupo, ¿sí? Entonces, de nuevo, básicamente lo que los análisis de GeneLab nos dijeron es que hay 2 grupos y estos análisis probabilísticos coinciden completamente con la información de las redes mitocondriales que nosotros observamos. Entonces, lo interesante aquí es que el límite entre estos 2 grupos se localiza cercano a la Sierra Madre del Sur. Al norte de la Sierra Madre del Sur hay ciertos sistemas montañosos que son una continuación de la faja volcánica transmexicana en esta región, que podrían estar explicando cómo estos 2 grupos no están entrando en contacto. Sin embargo, al sur de la Sierra Madre del Sur, no detectamos una barrera geográfica evidente que pudiera estar limitando el flujo genético entre estos 2 grupos. Entonces, esto es muy interesante y un poco más adelante voy a intentar explicar cuáles fueron las causas de que, a pesar con la ausencia de barreras geográficas, estos 2 grupos no están teniendo flujo génico. Ahora, en Sturnera hondurensis la historia es semejante, pero más compleja a la vez. Dentro de Sturnera hondurensis encontramos más diversidad de grupos, de variantes genéticas. Encontramos 6 haplogrupos que tienen distribuciones más complejas comparadas con Sturnera parvidens. 2 de esos grupos que detectamos se distribuyen desde Centroamérica hasta los estados de San Luis Potosí, por ejemplo, que aquí estoy mostrando. Estos colores azules fuertes, los más fuertes en azul, representan los grupos de haplotipos que se distribuyen desde Centroamérica hasta el este de México. Por otra parte, hay otro grupo que es endémico a esta región centroamericana, bueno, del este del Istmo de Panamá, Centroamérica. Hay otro grupo que es endémico de esta región. Tenemos otros 2 grupos que son endémicos de esta región en el centro de Mesoamérica, vamos a llamarle así, y tenemos un grupo que es el único que se distribuye en el oeste mexicano, que también resulta ser muy diferente, pero en este caso del oeste mexicano es el único grupo que se distribuye en esa región. Entonces, otra cosa interesante es que, como habíamos mencionado, esta es una especie de hábitos montaños. Las tierras bajas representan ser una importante barrera geográfica. La depresión del río Balsas, el valle de Puebla-Tlaxcala y el istmo de Tehuantepec, de cierta manera representan barreras geográficas para la continuidad del flujo génico en estas especies. Hicimos cálculos de reloj molecular. Lo interesante en el grupo de Sturnera parvidens fue que esta especie divergió de su especie hermana, la ecuatoriana, en este periodo de tiempo, y esto se ha visto, o sea, tiene mucho sentido porque en este periodo de tiempo muchas otras especies que habitaban en Mesoamérica regresaron hacia Sudamérica. Entonces nosotros creemos que lo mismo ocurrió con Sturnera parvidens y su grupo hermano, Sturnera bakeri. O sea, ya que Sturnera parvidens estaba distribuida en Mesoamérica, su especie hermana logró recolonizar Sudamérica. Y otro dato muy interesante es que las poblaciones este y oeste de Sturnera parvidens divergieron en este periodo de tiempo que está aquí marcado, y ese periodo de tiempo es muy interesante, que coincide con un periodo glacial. Es bien interesante esto, porque Sturnera parvidens tiene hábitos tropicales. Entonces, en esta especie parece ser que los cambios climáticos glaciales, cuando los sistemas fríos dominaron el planeta, afectaron la diversidad intraespecífica de esta especie.
Y otro dato interesante, en estos gráficos podemos ver ciertos modelos marcados con línea negra. Estos modelos en línea negra nos dicen, esto es lo que ocurriría si hubiera una expansión, si hubiera ocurrido una expansión demográfica. Y con los colores, cada color representa el grupo del este y del oeste, y estos son los diferentes marcadores utilizados. Lo que vemos es que el modelo de expansión demográfica se ajusta mucho mayor en las poblaciones del este. O sea, la expansión demográfica en el grupo del este fue mayor en comparación con el grupo del oeste de México. Ahora, en Esturnida hondurensis, también encontramos niveles bajos de expansiones demográficas, aunque de igual forma, la expansión demográfica en el grupo del centro de Mesoamérica y el este del istmo de Tehuantepec son mayores comparadas con el oeste de México, ¿sí? Y bueno, también hicimos cálculos de reloj molecular y en este caso detectamos que la divergencia entre estos grupos ocurrió hace aproximadamente 70,000 años. Lo interesante es que en este grupo de especies de hábitos montaños, este periodo de tiempo coincide de cierta manera con un periodo interglaciar. Me van a tener que disculpar, lo lamento mucho. Tengo que conectar mi computadora, perdón. Ya. Perdón, ¿están ahí? Sí, adelante, síguele, Giovanni. Perdón. Y bueno, además de eso, nosotros también hicimos estos análisis de nicho ambiental. Lo que estamos viendo aquí para la especie de tierras bajas en Esturnida parridens es básicamente, vamos a decir que en la región mesoamericana, en esta línea negra, está representado como toda la disponibilidad ambiental que existe en la región mesoamericana, y en este color azul tenemos el espacio ambiental ocupado por el grupo del este, y en color verde tenemos el espacio ambiental ocupado por el grupo del oeste. En naranja está representado la parte que ambos comparten, ¿sí? Este espacio ambiental nosotros lo obtuvimos utilizando 9 variables bioclimáticas. Entonces, hicimos unos tests para ver si la similitud de estos nichos era semejante o no, y encontramos que estadísticamente no fueron similares a lo esperado del azar. Entonces, parece que hay un proceso de expansión del nicho, es decir, aquí está como donde se centran las condiciones ambientales requeridas por el grupo del este, y el grupo del oeste parece que ha ido aumentando su nicho. Y lo que encontramos para la especie de tierras montanas es que solo en el caso del grupo de los grupos centro y este, solo en ese caso encontramos que esos nichos eran más semejantes de lo esperado por el azar. Es decir, estos grupos parecen tener nichos semejantes, mientras que en estas otras comparaciones, de nuevo, el grupo del oeste parece ser algo diferente. Entonces, el grupo del oeste ambientalmente se está diferenciando en estos dos grupos. Entonces, hasta aquí básicamente fueron los resultados que yo directamente obtuve en mi trabajo, pero si se dan cuenta, después de esto, quedan un buen de preguntas por resolver. Entonces, él es Josué, fue otro estudiante que yo tuve, y lo que quisimos analizar fue la variación morfogeométrica dentro del grupo de los murciélagos de Esturnida parvidens, para analizar si había una correspondencia entre variación morfológica y los datos genéticos que nosotros habíamos encontrado. Y lo que él detectó es que sí, que hay ciertas diferencias, son diferencias sutiles, algunas son estadísticamente significativas, pero son pequeñas. De manera semejante, tuve también Iván, que fue otro alumno de licenciatura, y él se encargó de analizar la variación morfogeométrica en el grupo de Esturnida hondurensis. Y lo que él también encontró fue algo semejante. Sí hay ciertas formas del cráneo que son diferentes entre los 3 grupos, en este caso que detectamos en Esturnida hondurensis. Algunas diferencias son estadísticamente significativas, pero son diferencias sutiles. Cuando analizó él el tamaño, esto también respalda lo que encontró con datos morfogeométricos, fue
que en general el grupo del oeste es el que es ligeramente más diferente, mientras que diferenciar el grupo este del grupo central es más complicado aún. Además, el tipo de análisis que yo realicé, lo utilicé con ciertos genes que nos dan una información sobre procesos históricos en un contexto histórico de millones de años. Pero también queríamos saber qué estaba pasando en una escala temporal mucho más reciente. Entonces, en colaboración con el doctor Jorge Ortega y un estudiante de licenciatura que tuvo, Edgar Gutiérrez, identificamos, pues bueno, una gran cantidad de LOSI microsatélites en Esturnida parvidens, y a partir de todos estos miles de LOSI que se identificaron, decidimos generar los primers para poder amplificar algunos de estos microsatélites. Y después de haber generado este trabajo, ahora un estudiante de maestría de la doctora Lilia León, Martín Yair Cabrera, él está analizando cuáles son los procesos recientes, ¿no? ¿Qué es utilizando los marcadores mitocondriales? Él está ahora intentando comprender cuál es la historia completa en Esturnida parvidens. Y él está interesando unas cosas, está descubriendo unos descubrimientos muy interesantes. Si vemos, aquí están los datos mitocondriales en estas dos imágenes, que coinciden con lo que yo había reportado, un límite en la región, al sur del Sierra Madre del Sur más o menos, pero cuando analizamos información nuclear, de nuevo se detectan dos grupos, pero parece ser que el límite entre estos dos grupos no se encuentra en el estado de Guerrero, sino en el estado de Oaxaca. Entonces estamos hablando de un patrón de discordancia citonuclear. De manera semejante, otro estudiante de maestría de la doctora Lilia, Juan Carlos Hernández, él está analizando la variación con microsatélites en el grupo de especie, en el Esturnida hondurensis, y de manera semejante encontró que la información nuclear nos dice que el límite del grupo del oeste se distribuye hasta Oaxaca, incluyendo Guerrero, y no como nosotros habíamos detectado con datos mitocondriales, que solo existía hasta esta región. Entonces, de esta manera nosotros estamos intentando tener una comprensión integral completa de los procesos que han ocurrido desde el origen de la formación de estas especies hasta los procesos más recientes, incluyendo datos morfológicos, ambientales y genéticos. Entonces, simplemente para resumir lo que les he platicado, en Esturnida parvidens detectamos dos grupos. En Esturnida hondurensis fue más compleja la situación, pero a resumidas cuentas también encontramos tres grupos. Para la Esturnida para el Esturnida que habita en tierras bajas, los periodos glaciales fueron importantes porque promovieron la divergencia de sus poblaciones, mientras que para la especie montana, los periodos interglaciales fueron los que promovieron posiblemente sus procesos de diferenciación. En ambos casos existieron expansiones demográficas de mayor intensidad en el este de México y en Centroamérica. Y bueno, en ambos casos también encontramos una diferenciación del nicho ambiental cuando estamos hablando del grupo del oeste. Entonces, la compleja geología mesoamericana, su historia biogeográfica, la gran cantidad de hábitats, climas, tipos de vegetación, etcétera, ofrecen un valioso campo de estudio para investigar los procesos ecológicos y evolutivos de la región. En este sentido, los estudios comparados, como el que nosotros aquí estamos realizando, resultan ser métodos poderosos para identificar los factores que han influenciado la historia de la biodiversidad. Sin embargo, cuando estos análisis solo se consideran especies de tierras bajas o de áreas montañosas, se obtiene una visión parcial acerca de los procesos de diversificación. Entonces, nosotros encontramos cierta congruencia geogenética, dos grupos distribuidos en el oeste de México, el de Esturnida hondurensis y el de Esturnida parvidens, presentan cierta congruencia demográfica. Quiere decir que a pesar de que habitan en regiones contrastantes, están sufriendo patrones semejantes a estas dos especies. Además, también encontramos esta congruencia en la diferenciación del nicho ambiental, en la que el grupo del oeste está sufriendo una diferenciación versus el grupo del este. Entonces, todos estos factores destacan porque el oeste de México es un área que ha actuado como un centro de diversificación y diferenciación en múltiples ocasiones, en diversos taxones, debido a su compleja geología, historia climática,
particularidades ecológicas, ¿sí? En esta región, en el oeste de México, se distribuyen varios géneros endémicos al país, también varias especies endémicas al país, y lo que estamos viendo es si esta región resulta ser de gran relevancia dentro de la región mesoamericana. Ahora, nosotros no solo encontramos congruencias, también detectamos incongruencias. En los tiempos de diversificación intraespecífica fueron diferentes en cada una de las especies y eso tiene que ver en dónde habita cada una de ellas. Y también encontramos incongruencias en cómo están respondiendo cada una de estas especies a estos procesos. La especie de tierras bajas, para ella fueron muy importantes las oscilaciones climáticas, pero la diferenciación del nicho ambiental fue fundamental para evitar, una vez que estaban separadas las dos agrupaciones diferenciadas, esta diferenciación del nicho ambiental no permitió que cuando entraron en contacto se mezclen absolutamente, ¿sí? Entonces, en esta tierra, en esta especie, perdón, la diferenciación resulta ser bastante relevante. Mientras que en la especie de tierras altas, las oscilaciones climáticas, pero la topografía, resultan ser de gran relevancia. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos, cómo están respondiendo de manera diferente estas dos especies. Ahora, lo que sigue, lo que estamos trabajando ahora en ayuda de otra alumna que tuve, ella me ayudó a secuenciar y hizo sus análisis, otro par de genes, y lo que queremos ahora nosotros ver es, nosotros estamos observando diferencias, pero queremos ver si esas diferencias estadísticamente son reales o no. Y eso es con lo que estamos trabajando ahora. Hemos encontrado que sí hay valores de diversidad haplotídica, nucleotídica, o sea, qué tan diferentes son las variantes genéticas o no. Estamos detectando que son diferentes entre las dos. Entonces queremos analizar estadísticamente si estas diferencias que estamos viendo en verdad lo son. Y bueno, todo lo que les acabo de platicar, yo quiero nada más comentarles por qué considero que es importante. Esta información es relevante ya que estos murciélagos son consumidores especialistas de plantas pioneras, como les había comentado, por lo que pienso yo serán de gran ayuda para la regeneración de selvas y bosques perturbados ante el eminente cambio climático. ¿Por qué les digo esto? Como observamos, los ciclos climáticos afectaron su diversidad genética, pero después esos ciclos climáticos que ellos les afectaron resultan ser unos de los ciclos climáticos más fuertes de los que ocurrieron en el Pleistoceno. Después ocurrieron otros ciclos climáticos y parece ser que a estas especies no les afectaron tanto. Entonces, podemos aprovechar nosotros esta ventaja que presentan estos murciélagos, que si el clima cambia, parece no afectarles tanto, ¿sí? Entonces, como estas especies forrajean principalmente en zonas perturbadas, pero dependen en gran medida de la vegetación conservada donde perchan, para preservar el beneficio ambiental que estos murciélagos ofrecen, es necesario conectar los parches de vegetación nativa y adyacentes a los ambientes perturbados, y que en las zonas antropogenizadas se mantengan recursos alimenticios para promover que estos murciélagos visiten las áreas. De esta forma, nosotros podríamos mantener los procesos de sucesión ecológica en paisajes modificados, en donde las especies de Sturnera habitan. Entonces, ya para concluir, yo solo de nuevo quiero volver a esta idea. Hacer análisis donde estamos describiendo dónde se distribuyen las especies, cuáles son las especies que se distribuyen, análisis filogeográficos de filogenias moleculares también análisis macroevolutivos y todos ellos de manera integral, incluyendo datos morfológicos, ambientales y moleculares. Todo este tipo de trabajo al final nos ayudará a comprender cómo es que la fauna se originó, bueno, la biota, la biodiversidad en general se originó y cómo es que esta está distribuida en todo el planeta. Entonces, esto es yo sé que esta diapositiva podrá parecer una grosería por tanta letra que tiene, pero esto solo es un resumen, un gran resumen de todas las personas a las que yo les agradezco, que me ayudaron a realizar este proyecto. Y bueno, además, particularmente a las instituciones a las que pertenecen estas personas, el CONACYT fue quien financió este proyecto directamente, pero también con las becas que yo obtuve para realizar mis estudios, que realicé, bueno, en el posgrado de la universidad, en el programa de Ciencias Biológicas. Y bueno, agradecer a todas las colecciones biológicas, a todos los laboratorios que de una u otra manera me ayudaron para terminar este trabajo, que bueno, no difiero un poquito en lo que decía Livia, no es que yo lo haya hecho solo, esto es el resultado de un montón de trabajo, de un montón de gente, de un montón de años de colecta.
Y bueno, para terminar también quisiera agradecer especialmente a la MAC por esta oportunidad que nos da a nosotros los estudiantes. Bueno, yo ya soy un ex estudiante, de poder dar a conocer y de valorar nuestros trabajos y también de reconocer al jurado de cada una de las categorías. Haber leído las tesis es una labor importante. Entonces agradezco profundamente a todos ellos. Entonces, dicho lo anterior, estoy contento de resolver preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Giovanni. Excelente presentación. Ahora vamos a dar paso a las preguntas y para ello le voy a pedir a la doctora Gabriela Monroy que por favor las elabore. Bueno. Perdón, ahí está conectándose. Bueno, hola, ¿qué tal? No me veo, pero empezamos con las preguntas. Muy interesante todo lo que nos platicaste, Giovanni. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí. Además, o sea, todo lo que nos explicaste fue sobre Sturnera pavidens. Si no hubiera sido esta especie, ¿qué otra especie, o ya haciendo esto que estás haciendo, ¿hay alguna otra que te haya llamado la atención? Mira, para cada especie nos cuenta una parte de la historia de lo que ocurrió, ¿no? En cualquier parte del planeta. Entonces, la ventaja que ofrecen este tipo de especies de amplia distribución es que nos pueden contar como historias a una escala geográfica amplia, ¿no? Entonces, pensando en ese sentido, quizá yo escogería otro tipo de murciélagos, por ejemplo, taxonómicamente podría ser complicado, pero el grupo de los murciélagos del género Artibeus, ¿no? Podría ser muy interesante porque también tienen una distribución amplia, pero también ahí las cuestiones taxonómicas aún no son tan claras, pero bueno, ese es el chiste, ¿no? De entrarle a lo que aún no sabemos. Pero también hay otro tipo de especies con distribuciones más distinguidas, y estaría más difícil ahí, pero ellos nos están contando otro tipo de historias, ¿no? Entonces, yo por facilidad me iría por especies que ya están bien colectadas, en las cuales hacer este tipo de trabajos es posible. Yo pude hacer este trabajo porque Livia me decía, ay, es que hay tantos esturniras que no sé qué, y gracias a eso es que podemos hacer este trabajo porque tenemos la muestra, ¿no? Entonces, yo me iría por esas especies por facilidad, pero todas nos aportan información para entender qué es lo que pasó. Gracias. A ver, te hago otra que nos hizo aquí Cristina. Dice, estas especies son simpátricas en muchas regiones de México. ¿Entre las investigaciones que han hecho, han detectado alguna hibridación? No, esto es bien interesante. Las dos especies, a ver, me voy a permitir regresar para que quede un poquito claro. Esta diapositiva. Me va a ayudar un montón esta diapositiva. Sturnera hondurensis pertenece a un clado, ¿no? A un grupo de murciélagos Sturnera, que es este, y Sturnera parvidens pertenece a este otro clado. Estos dos grupos divergieron hace una gran cantidad de millones de años. Entonces, aunque son los únicos que nosotros encontramos en México, históricamente se diferenciaron hace muchísimo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? No hemos nosotros hecho directamente estudios genéticos sobre la hibridación, pero yo creo que hibriden es una cosa bien complicada, porque a lo mejor nosotros los vemos medio semejantes, pero que nosotros los veamos medio semejantes no quiere decir que en verdad lo sean. Entonces, la divergencia genética profunda que estos dos grupos tienen, ¿cuántas especies hay de por medio, ¿no? Entre Sturnera hondurensis y Sturnera parvidens? Bueno, esto es tricky porque, bueno, los clados se pueden rotar y todo, bueno, pero es poco probable que estos dos hibridicen se divergieron hace un montón de tiempo.
Entonces, sí, con eso creo que respondería la pregunta. Intento responder la pregunta de Cris. Ok, gracias. En el Facebook, Pablo Colunga me dice que excelente conferencia con datos muy interesantes. Quisiera preguntar, conociendo la historia evolutiva tan compleja del género Esturnida y dada la información tanto molecular, mitocondriales y nuclear, como morfológica, los dos grupos principales del este y oeste de ambas especies estudiadas, ¿podría decirse que son ya especies distintas o que están bajo algún proceso de especiación? Muchas gracias, Pablo, por tu interesante pregunta. Esta pregunta nos ha quitado el sueño muchas noches, ¿no? A todas las personas que estamos involucrados en este proyecto grande, a Lidia, a Martín, a Juan, a mí, a mis estudiantes. Y algunas personas nos han animado a decir, ¿no? Si ustedes ya encontraron estas diferencias, pues anímense a decir que podrían ser dos entidades independientes. Yo creo que, como les mencioné, algunos estudios están todavía en proceso, entonces hasta que no tengamos concluidos bien esos estudios, no voy a dar una conclusión definitiva, pero lo que hasta ahora yo pienso es que el nivel de divergencia genética entre los haplogrupos detectados es baja. O sea, sí hay una diferenciación clara en lo ambiental, en lo morfológico, en lo genético, pero en todos los casos son diferencias sutiles. No son ya diferencias completamente marcadas. Entonces, lo que yo pienso con los resultados que tenemos hasta ahora es que estamos viendo, sí, procesos de especiación incipientes, nacientes, pero hasta ahora yo creo que solo estamos viendo eso, el proceso comenzando, no más allá de eso. Pero bueno, ya veremos qué resulta una vez que tengamos más información. Claro, gracias. Leison Palacios pregunta, ¿con todos estos análisis habría un conjunto de caracteres morfológicos para separar a Esturnira parvidens? Para separar Esturnira parvidens ¿de quién? Pues solo nos puso así, a ver si mientras nos especifica mejor su pregunta. Pero bueno, acá tengo otras preguntas. Es que no me queda claro para separarlo de quién. Porque si es separarlo de estas otras especies, ya existen trabajos, caracteres morfológicos con los cuales podemos identificar en adición a la distribución geográfica cuáles son los límites entre estas especies. Si se refiere como caracteres morfológicos dentro de Esturnira parvidens, creo que por ahí quizá vaya la pregunta. Parece. Analizamos, nosotros vimos los cráneos, ¿no? Vimos los... Perdón, dice que de hondurensis. Parvidens y hondurensis. Ajá. Sí, eso no lo hice yo, eso ya hay trabajos que, en general, por ejemplo, qué bueno que tengo este espacio, porque muchos utilizan el carácter de los incisivos inferiores para diferenciar en México Esturnira hondurensis a Esturnira parvidens. Estos tienen 2 lóbulos, estos tienen 3 lóbulos. El problema de este carácter es que los murciélagos con la edad desgastan los dientes. Entonces, cuando son ya grandes, es bien difícil de ver este carácter. Sin embargo, hay otro carácter dental que no se desgasta tanto, es un poquito más difícil de ver, que comparten todas estas especies, excepto una, y todas estas especies también lo comparten. Las cúspides molares en el primer molar de este grupo de especies, son cúspides muy marcadas, muy profundas en el primer molar, mientras que en Esturnira hondurensis esas cúspides están muy poco marcadas, muy poco acentuadas, ¿sí? Entonces, para mí, ese es el mejor carácter cuando queremos diferenciar solo hondurensis y parvidens, porque bueno, ese carácter, les digo, se comparte en general con este clado y este otro carácter se comparte con todo este clado. Entonces, para esos dos, para mí, ese es como uno de los caracteres más relevantes. Además de pelaje, tamaños y no sé qué, pero el primer molar aporta, premolar es el molar. Estoy confundido. Uno de esos dos aporta esa información. Ok.
Gracias. Juan Solo pregunta, ¿a qué podría deberse la discordancia mitonuclear en ambas especies? Hola Juan, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, yo no quisiera mucho adentrarme en eso porque eso resulta ser el trabajo de este par de estudiantes, pero al final creemos que este patrón de discordancia, una de las razones que podría estar involucrada con esta discordancia podrían ser patrones de filopatría, es decir, las hembras en general tienden a reproducirse en ciertas zonas, ¿sí? Y son como muy fieles a esos sitios, mientras que los machos en Esturnira parecen tener una mayor movilidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos analizando los caracteres mitocondriales, en general estamos recobrando la historia matrilinear que nos dan las hembras, pues donde las estructuras son como más claras. Y cuando estamos analizando los caracteres nucleares, estamos obteniendo la historia de los dos, del padre y de la madre, porque son caracteres de herencia biparental, ¿no? Entonces, estos diferentes, la manera en que se dispersan hembras y machos, creemos podría estar involucrada con estos procesos de diferenciación citomitonuclear. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Por qué crees que en Parvidens, siendo una especie montana, la diferenciación ocurrió durante los periodos glaciales cuando las zonas frías eran más extensas y entonces uno pensaría que habría mayor conectividad? Bueno, el detalle es que Parvidens en general está asociada a tierras bajas, ambientes tropicales de tierras bajas. Aquí podemos ver que se distribuye en general desde los 0 metros sobre el nivel del mar y hay algunos especímenes que se han colectado hasta los 2000 metros, ¿sí? Entonces, para mí es complicado a veces, no sé por qué utiliza tanto este término de especies bajas y tierras altas, yo creo por facilidad. Pero más bien lo que quiero decir es que Esturnera parvidens está asociada a ambientes tropicales. Entonces, sabemos que en un gradiente altitudinal a veces, cuando los ecosistemas templados, los bosques, entran en contacto con los ambientes tropicales, en el centro está como esta mezcla entre los dos ecosistemas, ¿sí? Entonces, en esas regiones nosotros podemos encontrar a Esturnera parvidens en tierras altas porque ahí está cambiando la vegetación. Pero en general esta especie tiene preferencia por estos hábitos tropicales. Entonces, tiene todo el sentido que esta especie tropical, vamos a decir de tierras bajas, le afecten las glaciaciones. Y lo contrario ocurre con otra especie, la de montaña, le afecten los periodos interglaciales. ¿En qué ejes ambientales está derivando el clado del oeste? ¿En qué ejes ambientales? Sí. Supongo que sí, por ahí. Bueno, supongo... hablando de lo del nicho, sí, precisamente. Voy a interpretar la pregunta... y si quien preguntó esto no es a lo que se refería, que me aclaren y a ver si puedo responder. Entonces, nosotros utilizamos 9 variables bioclimáticas, si no estoy mal. Escogimos variables bioclimáticas que fueran de relevancia biológica para murciélagos neotropicales. Entonces son, como muchas personas sabrán aquí, son variables relacionadas con la precipitación y con la temperatura. Y en este caso particular de Esturnera parvidens, si no mal recuerdo, las variables de cambio estaban relacionadas con temperatura. Entonces, nosotros creemos que cuestiones fisiológicas puedan estar explicando esta expansión del nicho, porque se ha visto que las plantas, que son de las que se alimentan y donde perchan los esturniras, las plantas dependen mucho del agua. Y nosotros detectamos estos cambios de nicho, principalmente las variables relacionadas con temperatura, no con humedad. Entonces, posiblemente cambios fisiológicos están relacionados con este cambio de nicho. Pero principalmente, volviendo a la pregunta, si es lo que era, variables relacionadas con temperatura. Que sí va por ahí la respuesta. Ok.
Ok, ya creo que hay ya poquitas preguntas, pero bueno, aquí hay otra de Sara Carolina. ¿Qué consideras que les ayuda a ambas especies a resistir los cambios ambientales? ¿Qué considero que les... Hola, Sara, muchas gracias por la pregunta. No sé, es una pregunta muy interesante. Yo creo es esta resistencia que tienen a habitar en ambientes perturbados. Como les mencionaba, los esturniras, si bien forrajean en áreas perturbadas, pero ellos necesitan perchar, sus hogares están en los bosques conservados, ellos sí se alimentan en estas áreas perturbadas. Entonces, yo creo que hay ciertas cuestiones biológicas, ecológicas, para los que les hacen ser, quizás sobrevivir en estas condiciones adversas que no son un ecosistema bien conservado, ¿no? Entonces yo creo, es una pregunta que no tengo mucha idea que decir, si soy sincero, ¿no? Porque tendríamos que hacer otro tipo de estudios, pero yo creo que es eso, esta flexibilidad que tiene esta especie de poder habitar en ambientes perturbados. Yo creo que por ahí va la respuesta. Gracias, Sara, por la pregunta. Voy a pensar más sobre ello. Vas a dormir con esa pregunta. Exacto. Hay otra más de Criswat Gali. Dice, ¿existen registros de estas especies en bosques templados? Hola, registros de qué especie, de las dos especies. Supongo que era de las que estabas hablando hace rato, ¿no? Que era Parvidens y hondurensis. O sea, hondurensis claramente sí, porque es donde particularmente habita esa especie, ¿no? En ambientes templados, en bosques mesófilos, en zonas, vamos a decir, frías. Parvidens, hay algunos registros, sí, pero como les comentaba, son los menos, y yo creo que esos registros principalmente están asociados a que son ecotonos de intercambio de vegetación, ¿no? Entonces, no sé si eso responda a la pregunta. Pues esperemos que sí. Luis Escobedo te felicita a ti y a Livia y pregunta qué es lo que sigue de estudios con esta especie. Hola Luis, muchas gracias por la pregunta. ¿Qué es lo que sigue? Primero tenemos que finalizar, ¿no? Estas cosas que les comentaba que están en proceso, los estudios con microsatélites, los estudios morfológicos, ¿sí? Pero lo que también queremos poner a prueba es testear, bueno, poner a prueba, hacer análisis estadísticos de si las divergencias ocurrieron en los mismos tiempos o no, de si la diversidad genética entre las dos especies es diferente o no, ¿no? Y explicar esto de una manera más integrativa, comparativa entre estos dos taxones. Eso yo creo que es nuestra meta al más corto, mediano plazo que tenemos. Ok, hay otra que es de Isachar Leonardo. Dice, muchas gracias, doctor Giovanni, muy interesante su investigación. Mi pregunta es, ¿ha identificado si existen refugios pleistocénicos para ambas especies que hayan dado origen a los grupos divergentes observados? No, nosotros no lo hemos, bueno, perdón, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros no hemos puesto a prueba estas hipótesis particularmente. También hay ciertas controversias entre estas teorías de los refugios pleistocénicos, pero lo que yo definitivamente sí creo es que cuando los ambientes se contrajeron en cualquiera de las dos especies, en el momento que le haya correspondido a cada una de ellas, sí tuvieron que refugiarse en ciertas áreas. O sea, estoy hablando particularmente de lo ocurrido con estas especies. No sé si, yo desconozco, habría que investigar eso, si esas zonas coinciden con muchas otras especies, ¿no? Con lo que le pasó a muchas otras más, y entonces poder hablar como de refugios para comunidades en Mesoamérica. Entonces, eso sería también otra línea, ¿no? Que podría darnos más trabajo investigar sobre estos murciélagos. Como se dan cuenta, nosotros empezamos con preguntas un poco básicas, pero cuando uno va desarrollando investigación, va resolviendo esas preguntas, pero a la vez van surgiendo más
más problemas, más cuestiones que analizar, entonces esto podría ser una de ellas. Muchas gracias por la pregunta. Pues de eso se trata, ¿no? De que escarbas tantito y el hoyo se va haciendo más grande. Qué bueno sí, hasta que es un hoyo inmenso, ¿no? Claro, qué bueno que hay mucho de dónde jalar. Sí, sí. Pues bueno, tienes muchas felicitaciones ahí en el Facebook, ahí luego cuando te metas ya las verás todas. Pues parece que ya son Gracias. todas las preguntas. Entonces quisiera darle la palabra a Enrique. ¿Dejo de compartir pantalla? Y Sí, muchas por gracias. favor, gracias. Por favor, y vamos a poner las caritas de todos para que vean que aquí estamos todos. Es que creo que les quité yo el video a algunos y entonces no pueden entrar, como Livia. Ya está Livia ahí. Pues agradecemos muchísimo, Giovanni, Livia, los felicitamos mucho por este premio. También queremos agradecer profundamente al comité evaluador, bueno, a los comités evaluadores, porque para cada una de las categorías se conformaron distintos comités de evaluación. En este caso, el comité de evaluación estuvo coordinado por el doctor Jorge Ortega, y estuvo conformado por el doctor Joaquín Arroyo, la doctora Beatriz Bolívar, el doctor Lázaro Guevara y la doctora Arely Rizo, a quienes les agradecemos profundamente su tiempo, su dedicación y su profesionalismo para, pues como lo dijiste tú, Giovanni, echarse las tesis que llegaron, hacer la evaluación, etcétera, la discusión. Muchas gracias a todos. Y pues mira, como cerecita del pastel, no te lo dijimos al principio, sino queríamos guardarlo al final. Tú como ganador de la tesis de doctorado, también has ganado un premio que ofrece la ASM a estudiantes de las asociaciones mastozoológicas de Latinoamérica. El premio Carol y James Patton, que lo que incluye es una membresía a la ASM, a la Asociación Americana de Mastozoología, por 3 años, con todos los beneficios que eso conlleva, recibir el Journal of Mammalogy y los descuentos que hacen para diferentes publicaciones y diferentes eventos. Entonces, bueno. Wow, no, de verdad estoy muy sorprendido. Desde el inicio hablaron muy bonito de mí, yo les agradezco mucho, no sé por qué hablan tan bonito, ¿no? Y agradezco mucho este otro reconocimiento, la verdad no me lo esperaba, muchas gracias. Y es un reconocimiento, nada más quiero repetir, a mí y a todas las personas que hay detrás, porque es un trabajo muy grande, el resultado del esfuerzo de muchísimas personas. Gracias. No, pues muchas gracias. Y mira, hablamos muy bonito de ti y hablaremos muy bonito de los otros ganadores, porque precisamente eso es lo que queremos. Valoramos mucho el trabajo de los estudiantes y queremos que ustedes pues lo vean, vean que hay mucho aprecio por su trabajo y que creemos en ustedes como el futuro de la mastozoología en nuestro país y para nuestra asociación. Entonces, ese es el propósito de todo esto. Entonces, pues mañana los invitamos otra vez a las 5 de la tarde. Mañana tendremos la presentación del ganador de maestría. Ya lo dejamos de sorpresa para mañana. A las 5 de la tarde, por favor, y por Facebook. Y no sé si hay algún otro anuncio que se me esté pasando. Bueno, si no hay nada más, pues no me queda más que agradecer y felicitar nuevamente a Giovanni y a Livia. Y muy buenas tardes a todos y hasta mañana. Hasta mañana.